Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial en esta noche. Dios es bueno. Preparémonos, vamos a escuchar la bendita palabra de nuestro Padre Celestial, que es lo que más nosotros necesitamos. Así que recuerde que el Evangelio no radica solamente en cántico. Es bueno alabar a Dios, es bueno cantarle a Dios, porque eso dice la Biblia. Es bueno hacer todo lo que queramos en Dios. Pero sobre todo, la palabra de Dios es lo más importante. Así que al que no le gusta la palabra de Dios, no le gusta nada. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Cristo. Mis hermanos, la iglesia de Cristo ha sido constituida no para hacer vendimias, no para pasar pintando el templo, para pasar barriéndolo, para estar haciendo damas. Yo le puedo mencionar de tantas cosas que hasta cierto punto, bueno, son interesantes, pero la iglesia, Jesucristo no la ha dejado para estar entretenida en muchas cosas. Por ejemplo, hermanas que pasan solamente cocinando y cocinando y cocinando y cocinando. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Hay hermanas que nunca escuchan la palabra de Dios porque solo en la cocina pasa. Y no es así. Lo importante es oír palabra de Dios. Así que la iglesia de Cristo ha sido, hermanos, de parte del Señor establecida para que esté ocupada en una sola cosa, y es en predicar el bendito mensaje de la palabra de Dios. Quiero predicar en este momento, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, sobre este mensaje titulado Jesús comisionó a la iglesia para que evangelice al mundo. Oiga, ¿escuchó eso, hermano? Jesús comisionó a la iglesia para que evangelice al mundo. Ahí está el propósito de Dios. Hermano, dice la Biblia en el capítulo 28 de Mateo, un pasaje que se conoce como la Gran Comisión, donde Jesús, antes de ascender a los cielos, Él dijo esta palabra: vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. Jesucristo ha dado una promesa que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente ese pasaje, hay muchos pasajes que nos hablan, hermanos, que el Señor nos ha dado la orden de que nosotros salgamos a buscar a los perdidos. Si no nos apasiona eso, bueno, está bien, quedémonos quietecitos pidiéndole a Dios que nos ponga, hermanos, ese sentir de compartir el mensaje con las personas que no han conocido a Jesucristo, porque esta es una realidad que Jesús nos ha comisionado como iglesia. Jesús, hermano, la iglesia de Cristo no es cualquier cosa. La verdadera iglesia de Cristo, tenemos poder de Dios. Esta palabra que, hermanos, he anotado aquí, que Jesús ha comisionado. Oiga, la palabra comisión significa que Dios nos ha otorgado poder. Dios nos ha dado poder. Vamos a la Biblia, 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a iniciar con esta bendición de Dios, con la bendita palabra de nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre de Cristo. Dice así la palabra de Dios en el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se da cuenta usted, hermano? Solamente necesito, por favor, que usted le preste su atención. Pueden sentarse, por favor, hermano. Miren, es importante que nosotros entendamos esto, que, perdón, hermano, dije porque hay unos de pie, ¿verdad? Yo sé que ustedes no pueden visualizar hacia atrás, pero hay un par de hermanos paraditos. Así que, hermanos, mire, que esto es muy interesante.
de que dice la Santa Biblia en el versículo 18 que todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Saben qué dice la Biblia, hermano? Que nosotros éramos enemigos de Dios. Esta palabra reconciliación, hermano, el significado de esta palabra en la Biblia, reconciliación, es que tiene que ver con el restablecimiento, hermano, del pecador a la amistad con Dios. Porque el hombre es enemigo de primera de Dios. Eso usted lo va a encontrar en muchas partes de la Santa Biblia. Se lo voy a repetir. El hombre sin Cristo es un enemigo de Dios. Así lo dice en muchas partes de la palabra. Nosotros, dice la Biblia, que por naturaleza éramos enemigos de Dios, haciendo la voluntad de nuestra carne. Eso está en la Santa Biblia. Enemigos de Dios, hermanos. Pero ¿sabe qué dice la Santa Palabra? Que Dios nos reconcilió. Ahí aparece la palabra. Dios nos reconcilió, no tomándonos en cuenta, dice la palabra, nuestros pecados. Ahora, fíjese qué precioso es esto, que realmente lo lógico es que el hombre busque reconciliarse con Dios, que el hombre busque la amistad con Dios, porque así es lo lógico. Pero en este sentido, según la palabra de Dios, dice la Escritura que Dios vino a reconciliarnos a todo el mundo por medio de Jesucristo. No olvide que dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pasó? Que ha dado a su Hijo unigénito. La pregunta que yo quiero hacerles, ¿qué nos vio Dios a nosotros? Si nosotros no hay nada bueno. La Biblia dice que las obras más justas de nosotros vienen a ser como trapos de inmundicia delante de Dios. La Biblia dice, hermanos, que los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Hermanos, la Biblia dice que nosotros por naturaleza somos malos. Somos malos. Yo le puedo poner muchísimos ejemplos en la Santa Biblia. Pero ¿sabe qué? Como dice San Pablo en el 5:8 de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un gran privilegio que después que nosotros hemos sido pecadores, hermanos empedernidos, que nosotros seamos enemigos de Dios, ahora somos predicadores, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es. Es que esto es algo que no lo merecemos. Esto es algo que no lo merece usted ni lo merezco yo, hermano. Por eso vale la pena que nos portemos bien delante de Dios. Porque mire, retornando al pasaje para abandonarlo, y todo esto, ¿de quién proviene? Hermano, por favor, su Biblia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, oiga, consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Recuerdo las palabras que San Pablo también dice. Oiga, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Oiga, un mediador. No aparece otra mediadora. Me dijo un hermano ayer, ¿será conveniente? Me dice, ayer que iba de aquí, ¿será conveniente en lo público gritar a mencionar los nombres de las religiones? Cuando el Espíritu Santo lo permite, sí, le dije yo, porque yo lo hago. Mientras no me lo permita, no, porque no podemos, no nos han mandado a ofender a nadie. Pero si Dios nos manda a predicar y a desenmascarar la mentira con la verdad, lo vamos a hacer con valentía. Esto de predicar la verdad, le dijo Dios al profeta Ezequiel, ciñe tus lomos. Hermano, si para recibir esto hay que pararse firme. Porque si nosotros tenemos miedo, recibimos lo de Dios y tenemos miedo, ¿se acuerdan de aquel hombre que solamente recibió un talento? ¿Qué hizo? Hizo un hoyo y lo enterró. No, hermanos, Dios nos ha dado capacidades a nosotros. Por eso dice aquí, oiga, Jesús comisionó a la iglesia para que evangelice al mundo. La palabra comisión es que Él nos ha dado esa autoridad. Dios nos ha otorgado, Dios nos ha encargado que nosotros prediquemos la santa palabra de Dios. Alabado sea Cristo. 3 años y medio pasó Jesucristo doctrinando a sus discípulos para no mandarlos desnudos.
3 años y medio los anduvo Jesucristo. La Biblia dice en Marcos capítulo 3 versículo 13, oiga, palabra de Jesús, y llamó a los que él quiso, hablando de los 12 discípulos, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Hermano, aquí no se trata solamente de estar encerraditos, sentaditos, sino que capacitarnos para que salgamos a predicar. Alabado sea el nombre de Cristo. Así que dice la palabra bendita de Dios en este versículo que él nos reconcilió a través de Cristo. Versículo 20 al 19 siempre. Oiga lo que dice lo último. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Está como que una madre le diga a una amiga: mira, ahí te encargo al niño, me lo cuidas, que dentro de una semana vengo. ¿Qué tal si se lo viene a hallar todo moreteado? ¿Qué tal si cuando venga el niño no se lo da? Mira, fíjate que le pasó un tren y se murió. Lo atropelló un carro. Hermano, si le encargó algo que tiene que cuidarlo. ¿Sabía usted que Dios nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación? Hay que pasar encima de todo. Que a uno les va a gustar, que a otro no les va a gustar. Hay que pasar, el predicador tiene que pasar encima de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque el que es de Dios se va a quedar y el que no es de Dios se va a ir. Eso téngalo por seguro. En el capítulo 3 de Juan, Jesucristo dijo esta palabra: el que es de Dios, palabra de Dios, oye. Esa gente resentida, hermanos, que por media cosa se va de la iglesia, que ahí no me gusta porque es muy duro, predique, que se vayan. Que se vayan. Jesús dijo una vez: ¿acaso ustedes también se quieren ir? Porque mire, hermano, esto es de valientes. Esto solamente valientes van a conquistar la salvación. Le dijo Dios a aquel siervo, hermano, a Josué: solamente te mando, se lo repite, que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes. ¿Sabe de qué le está hablando Dios? Que él sí va a tener guerras. Este hombre va a tener guerras. Pero le digo: no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Hermano, por favor, en el nombre de Cristo se lo pido, acostúmbrese a oír palabras de Dios. Acostumbrémonos. Y para mí es un compromiso esto, porque dice: y nos encargó. Oiga, y dice la Biblia: y nos encargó, a nosotros nos encargó el ministerio de la reconciliación. Hay de los predicadores que dicen lo que les conviene y, hermanos, por no incomodar a las personas, eso lo esconden. Porque hay bastante de eso. Pero dice San Pablo, Gálatas capítulo 1 versículo 10, San Pablo dijo esta palabra: yo no estoy para agradar a los hombres. Como ministro de Cristo que soy, yo no he sido enviado, no he sido puesto para agradar a los hombres. Si todavía yo agradara a los hombres, no sería un ministro de Cristo. Porque el mensaje de Dios no se compromete con nadie, ni con los que diezman, ni con los que traen miles de dólares, hermanos, a los templos, ni nada de eso. Bendito sea Dios. Y me gusta esta palabra cuando dice que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y oiga el 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y oiga, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Se da cuenta usted? ¿Sabe qué? Un embajador es un representante de otro que está lejos. Aquí hay embajadores, ¿verdad? El embajador de Estados Unidos, y ya están lejos. El Salvador tiene embajadores en muchos países. Cada embajador representa lo de su país. Nosotros representamos a Cristo, hermano. Mire, piensa en una iglesia floja, piensa en una iglesia miedosa, piensa en una iglesia débil, una iglesia mundana, una iglesia, hermano, que está mañoseada por el diablo. Piensa en eso. ¿Será así la iglesia de Cristo? Atención, atención, hermano, oiga esto. Capítulo 5 de Efesios. San Pablo le dice a los hermanos de Efesios: a fin de presentarle a Cristo una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, oiga, que no tuviese arruga, una iglesia que está bien preparada, una iglesia, hermanos, que no se deja, como le digo, manipular. Porque va a encontrar usted pasajes como aquel que dice: no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen a este siglo, porque este siglo, hermano, el tiempo, el 2021 en que vivimos, es impío. Este tiempo es mundano, este tiempo es pagano. Hermanos, si nosotros pertenecemos a la patria celestial,
Nosotros no pertenecemos aquí a este mundo, así lo dice la Santa Biblia. Pero hermano, dice la palabra que Él nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y dice que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús. Porque vamos a estar haciendo lo que a nosotros se nos antoja. No se trata de eso. Aquí está nuestro manual. La Biblia dice lo que nosotros vamos a hacer, hermanos. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si alguien está saliéndose, hermano, del camino de Dios, mire, Dios va a tratar con él. Pero la Biblia es la palabra bendita de Dios, es nuestro manual. Así que quiero ya meterme de lleno. El tema de la predicación se titula: Jesús comisionó a la iglesia para que evangelice al mundo. ¿Se da cuenta usted? No se trata solo de estar encerrado. ¿Sabe, hermano? La historia cuenta que desde que Jesucristo fue crucificado, desde Cristo partiendo, 300 años después, no se menciona ninguna congregación, así como estamos aquí. O, bueno, les puedo mencionar muchos nombres dominacionales, grandísimos, aún medianos, pero no habían antes. ¿Saben cómo hacían los hermanos? Salían a predicar, andaban dispersos porque los perseguían, hermanos, eran amenazados y de todo, pero no habían templos. No habían templos. Desde los años 300 para acá, hermanos, después de Cristo, es que se comienza a hablar de templos, así como hoy en día los tenemos. Pero pero esos hermanos comenzaron a predicar la palabra de Dios para arriba y para abajo, por todas partes, con miedo y sin miedo, con amenazas y sin amenazas. ¿Por qué? Porque Cristo les había delegado esta responsabilidad. ¿Habrá alguien que conozca Hechos 1:8? Pero recibiréis. Amén. Oiga, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué el Espíritu Santo? No es para tenerlo encerrado. Y dice: entonces me seréis testigos. La palabra testigo en el original significa mártir. ¿Cuántos saben que es un mártir? Algo duro, ¿verdad? Alguien que está dispuesto a que lo quemen, a que lo planaceen, a que lo cueteen, que hagan todo. Hermano, no es fácil. No, hermano, si el evangelio no es fácil. Nosotros tenemos la bendición de tener esta Biblia. Lástima que la tenemos como amuleto. Pero nosotros también debemos de aprender a seguir la misma línea, a estar disponibles a morirnos hasta por Cristo, a pedirle fortaleza al Señor. Dame fuerza para morirme por tu causa. De todas maneras no nos vamos a morir, pues. ¿Saben ustedes que muchos se mueren en el estadio? A mí me van a matar una vez en el estadio. El varón que me ha llevado al estadio aventó una bolsa bien fuerte así. No sé si hoy, pero vendían plástico, bolsas así con un monte seco para sentarse, para amortiguar. Bueno, ¿y sabe qué? Cuando le cayó a alguien, me aventaron un triángulo de hielo, así, sin mentirle, hermano. Vive Dios, sin mentirle. En este oído me reventaron. Yo tenía como 11 años y aquella de llorar y llorar. Y sabe, hermano, hay gente que muere en los estadios. Hay gente que muere en las campañas políticas. Hay gente, bueno, le puedo mencionar en la droga. Y ¿sabe qué? Ofrendan su vida para el mismo diablo. Y nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento. Que si Cristo estuvo dispuesto con valentía, hermano, a ofrendar su vida, a morir en la cruz del Calvario, el apóstol Pablo dice que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Porque el cristianismo no debe ser del diente al labio. El cristianismo tiene que estar en el corazón. Romanos 10:8 en adelante. Así que, amado hermano, para eso hemos sido comisionados como iglesia, para que busquemos a los perdidos, para que evangelicemos este mundo que está completamente ciego. Tenemos que aprender a evangelizar. Y yo se lo digo con todo derecho y autoridad, hermano. Tenemos que aprender a evangelizar. La forma de evangelizar, hay muchas formas de evangelizar. Primeramente con su testimonio. Que no digan allí, ¿verdad? Y dice que es hermano, porque los mira las actitudes un poco raras. Hermano, y puedo mencionar tanto. Pero también podemos evangelizar personalmente. Podemos evangelizar, bueno, de muchas formas, a que avance la obra de Dios. No olvide, hermano, que la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Ahora, este es el propósito de Dios.
Número 1, hay que buscar esas almas perdidas. Aquí en la colonia hay bastante gente perdida, hermano. Aquí en la colonia. Bueno, usted sabe que tenemos un varón, ¿verdad? Que viene, se reconcilia y se reconcilia solo cuando viene aquí. Hermano, pero esa gente están ciegas por Satanás. Nosotros tenemos gran responsabilidad de demostrar que este cristianismo es vivo. Ay, Señor, que el Señor nos ayude. Tenemos que demostrar que este evangelio es vivo, hermano. Si queremos ver la mano de Dios, ¿usted cree que Dios de la nada le va a dar un puño de gente a la gana? Más pues ahí te va la bendición del cáncer, ahí te va la sanidad de esto, ahí te va. No, hermano. La iglesia que tenía todas esas bendiciones porque sudaban la camisa. Sudaban la camisa. Hay que entregarse de lleno. Si esto no es fanatismo, Jesús le decía a aquellas personas, sepulcros blanqueados. ¿Saben por qué les decía así? Porque ellos por encima tenían, ellos el cristianismo decían. Pero hermanos, cuando Jesús iba a lo profundo, no era nada. Yo conozco que tú tienes nombre, que vives y estás muerto. Eso es lo que hace Dios, la evaluación de Dios. Dice San Pablo, examinaos a vosotros mismos. Ahora, quiero que vayamos a la Santa Biblia. Por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 5. Quiero poner unos versículos. Quiero rápidamente avanzar, hermano. Bendito sea Dios. Hay que buscar a las personas perdidas. Le voy a poner un ejemplo de lo que Jesús vino a hacer. Oiga lo que dice el versículo 27. Aquí nos habla de un hombre llamado Leví. Después de estas cosas salió. Oiga, está hablando de Jesús. Escúcheme bien, por favor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Oiga, qué llamado más corto que le hizo el maestro a ese hombre. ¿Cómo le dijo? Sígueme. ¿Y qué pasó? Y le siguió. Ojalá que nosotros así tuviéramos esa autoridad de decirle a los amigos: seguime, seguime. Y la Biblia dice, aquí hay mucha doctrina, y la Biblia dice que este hombre, dejándolo todo, se fue. ¿Sabe, hermano, que ese hombre tenía gran cargo allí? Porque en las entradas principales, por ejemplo, en la entrada de las brisas, un ejemplo, debería estar un hombre cobrando los tributos, cobrando por cada quien que entre con vehículo, con motocicleta. Ese era el cargo que tenían los publicanos. Y además de eso tenían mala fama, que eran mañosos, que eran de todo, ¿verdad? Entonces, pero sabe, cuando Cristo a ese hombre perdido, los publicanos eran desechados por las personas. La gente no quería a los publicanos, hermano, por lo que le he mencionado, porque cobraban más, cobraban, hermanos, precios excesivos por entrar. Y no los quería la gente. Saqueo era otro de ellos. ¿Se acuerdan ustedes que él dijo: Señor, si alguien le he robado? ¿Cómo que alguien? Le voy a devolver cuadruplicado. Es que cuando Cristo viene a la vida de una persona, Él la transforma, Él la cambia. Porque, hermanos, todo lo que tenemos que hacer es ir a buscar a los perdidos. Hay que evangelizar. Cristo nos ha comisionado para predicar, para evangelizar a este mundo perdido. Y le anticipo, no va a ser fácil. No va a ser fácil, porque se vuelve una lucha. Imagínense estar evangelizando un brujo, hermano. Pero a eso nos ha mandado el Señor. A los homosexuales. Bueno, no tengo tiempo para contar las experiencias que yo he tenido de evangelizar, que otro día lo haré. Pero sabe, hermano, se vuelve una lucha. No es que solamente le va a decir, nos vamos. Mire, no es tan fácil que se diga. Así que vemos aquí, dice la Biblia, que Cristo salió. Buscó a este hombre perdido llamado Leví. ¿Sabe que este hombre fue una gran bendición, hermanos? Porque el Evangelio de San Mateo, a este hombre se le atribuye que él lo escribió. El Evangelio de Mateo fue escrito por este personaje para los judíos, porque cada siervo escribió para distinto lugar. Como por ejemplo Lucas escribió para los romanos, Marcos escribió para los gentiles. Pero en este caso, de este hombre de Dios convertido a los pies de Cristo, él fue una gran bendición. Imagínense si Cristo no lo hubiera ganado, ¿no? Ahora, vámonos rápidamente otra vez a otro pasaje. Alabado sea el nombre de Dios. Lucas, ahí mismo, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 8.
No olvide, hay que buscar a las personas perdidas. ¿Lo tienen? Leámoslo. 8. Palabra de Jesús. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Oiga, hermano, yo cuando estaba estudiando esto meditaba. Dice la Biblia, ¿quién de esta mujer si pierde una moneda no enciende la lámpara? Ay, Dios mío, si yo comenzara a explicar esto aquí en el sentido espiritual, nosotros necesitamos, hermanos, encender nuestra lámpara. Luz, amén. Luz, amén. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? ¿Se acuerdan de las 5 insensatas? ¿Por qué fueron todas flojas, hermanos, y descuidadas? No tenían aceite en sus lámparas. Ustedes y yo necesitamos encender nuestras lámparas. Pero no solamente eso, necesitamos barrer la casa. Necesitamos hacer una limpieza en nuestra vida. ¿Para qué? Para desempeñar este privilegio que el Señor nos ha encomendado. Porque dice la Santa Biblia, hermanos, que después de hacer esto, la encuentra. Y sabe, por motivo de tiempo, pero más adelante dice, hermanos, que cuando la encuentra bien contenta, dice que llama a sus amigos y hace fiesta. Entonces aparece el texto básico que dice, así también cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Pero hay que buscarlo, hermano. Yo no sé cuántos han oído la historia de Nicky Cruz. ¿Cuántos lo han oído? De un pandillero de la Mau Mau, que un predicador norteamericano seguido iba al barrio a evangelizar a este hombre, a este pandillero, a este jefe de la mara, seguido. Y el hombre lo amenazaba y le decía, hermanos, este pandillero le decía al evangelista, ¿sabes qué? Te voy a partir en 1000 pedazos. ¿Y sabe qué le decía este siervo de Dios? ¿Sabes qué, Nicky? Le decía que en aquel día cada uno de los pedazos que tú hagas va a dar testimonio de tu vida. Porque mira, hermanos, es que no es fácil. Pero ¿sabe qué? Qué contentamiento se siente, qué alegría se siente cuando uno le habla a alguien de Cristo y la persona de repente viene a los pies del Señor. Aquí en este sector tenemos bastante trabajo nosotros. O va a haber conformismo, hermano. Va a haber conformismo con estar todo el tiempo. Mire, yo le digo, capacitémonos en el nombre de Cristo y la obra de Dios va a avanzar. La obra de Dios va a avanzar. Pero sin artimañas. Porque ya le dije al principio, el que es de Dios, palabra de Dios, va a escuchar. Y el que no, pues va a ir saliendo. Porque eso es lo bíblico. Porque al fin y al cabo, nuestra meta no es aquí en esta tierra. Nuestra meta es llegar al cielo. Esa es la meta. Esa es la meta. Bendito sea el nombre de Cristo. Esto nos enseña la palabra de Dios como ejemplos de que nosotros tenemos que buscar a las personas perdidas. Nosotros tenemos que insistir y tenemos que insistir. Hay tantos pasajes como uno que dice Proverbios, hermano, salva a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, dice la palabra de Dios. Dice la Santa Biblia también que el que gana almas es sabio. Dice la palabra también de Dios que si alguien hace volver al pecador de su mal camino, del error, cubrirá un alma, ha salvado una alma, porque Cristo nos ha dejado a ustedes y a mí. Cristo ha dejado la iglesia para que trabaje, no para estar pasando la suave. Bendito sea Dios. Jesucristo dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Saben, hermano, que hay religiones que son un poco violentas? No voy a mencionar nombres. Alabado sea Dios. Pero en ese sentido son violentos y no dejan, hermano, no dejan a la persona. Están dándole y dándole. ¿Y cuántas personas? Yo recuerdo que quise ganar un amigo y, hermano, mire, la insistencia de la doctrina, hermano, torcida fue tanto que se terminó yendo ahí. Nosotros debemos de, hermanos, pedir al Señor que nos ayude. Ser insistentes, ser insistentes, porque el Señor nos ha prometido poder. Alabado sea el nombre de Dios.
Nosotros hemos sido comisionados de parte de Dios para predicar. ¿Dónde está eso? En Marcos capítulo ¿qué? Vemos aquí 16. Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Esa es la gran comisión también. Oiga, y predicad el evangelio a toda criatura. Y es una palabra decisiva. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere será condenado, dijo el Salvador del mundo. Hay poder. Así que, hermanos, mire, hemos sido comisionados para desempeñar esta bendición. No solamente es cargo del pastor, no solamente es cargo del evangelista, no solamente es cargo del maestro. Todos nosotros, los que somos hijos de Dios, dice la Escritura que somos un testigo de Jesucristo. Y si no, las piedras van a hablar. Qué vergüenza sería, ¿verdad? ¿Cuándo usted ha escuchado que las piedras hablan? No, hermano, abramos la boca, digámosle al amigo, ahí en la universidad, ahí en la escuela, ahí en el trabajo, ahí, hermanos, en todo lugar. Digámosle al amigo que Cristo le ama, que el Señor le está esperando con los brazos abiertos, porque Dios es bueno. Fíjese que la estrategia, hermanos, que usó Jesucristo en aquellos días cuando él anduvo en esta tierra, la estrategia de Cristo fue llamar ese grupo de personas llamados los apóstoles. En los 3 años y medio Él los anduvo doctrinando, Él les anduvo enseñando, hermano, para que después ellos salieran a predicar el evangelio. ¿Sabía usted que de los 12 apóstoles se regó toda la iglesia? Porque los apóstoles, usted sabe bien que unos eran pescadores, otros, en el caso como hemos visto, publicanos. Otros, hermanos, mire, tenían distintos oficios, pero dice Hechos de los Apóstoles que eran hombres sin letras, hombres del vulgo, porque Dios escogió a esos humildes hombres para comisionarlos, para mandarlos a predicar. Y de esos hombres que Cristo capacitó, más tarde los está, hermanos, les está entregando el diploma que aparece en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos comenzaron a predicar sin miedo. Ellos comenzaron a predicar la palabra de Dios, hermanos, sin ningún temor. Eso necesita la iglesia. Yo me recuerdo hace muchos años, estábamos en una reunión como esta y yo había invitado a un amigo y el amigo iba medio endemoniado con unos zapatos aquí hindados. Y hermano, lo invité y sabe que aquel hombre se apoderó de él, el demonio. Y aquel hombre comenzó a blasfemar con una voz completamente satánica. Yo no sé si usted ha tenido experiencia, pero es horrible. Comenzó a hablar con una voz, no era de él. Y de repente, hermano, comencé a reprenderlo y el culto hasta se detuvo. Muchos